En el mundo encontramos personas que les gusta mucho decir, yo soy bueno. ¿A que sí? Yo soy bueno, no hago nada malo, no mato, no robo, yo soy muy bueno. Bueno, el único bueno aquí es mi hijo y yo. Los demás no hay nadie bueno. Pero el Salmista 14 nos dice claramente, el Salmista en el capítulo 14 nos dice claramente que no hay quien haga el bien, no hay quien haga lo bueno. Aunque en el mundo podamos encontrar esas personas que les gustan vanagloriarse de que son buenas, la verdad es que Dios es muy claro, no hay quien haga lo bueno. Cuando el rey Salomón murió, me imagino que conocéis la historia, ¿no? El reino de Israel fue dividido en dos, el reino del norte y el reino del sur. Ahí estaban los israelitas en el reino del norte y los de Judá, los judíos, en el reino del sur. Y dice la palabra en Reyes y en Crónicas que los reyes del reino del norte, todos ellos hicieron lo malo delante de Dios. Y hay algunos del reino del sur, no todos, porque algunos hicieron lo malo también, pero hay algunos que dicen que hicieron lo bueno. Ahora, ¿qué significa eso? Hicieron lo malo, hicieron lo bueno, ¿no? ¿Qué quiere decir cuando empieza el capítulo hablando de algún rey, ¿no? En Crónicas y en Reyes? ¿Qué quiere decir con eso de hizo lo malo o hizo lo bueno? Bueno, que él está diciendo de que los que hicieron lo malo son los que se apartaron de Dios. Son los que fueron en pos de dioses ajenos. Yo llamo los dioses de cartón, ¿no? Y los que hicieron lo bueno son los que buscaron a Dios, buscaron su palabra, buscaron satisfacer las voluntades del Dios de Jacob, del Dios de Israel. Y eso es lo que quiere Dios. Y eso es lo que quiere Dios. Eso es lo que Dios está diciendo aquí en Amós, en Salmo 14. Él quiere que nosotros nos arrepentamos. ¿No? Amós está haciendo un llamado al arrepentimiento y quiere que el pueblo regrese a la adoración divina, que deje de lado los dioses, los falsos dioses, y regrese a adorar a Jehová. Es curioso, ¿no? Porque Amós era judío, pero Dios le envió a predicar, a profetizar en el reino del norte, en el reino de Israel. Y eso me recuerda también a Jonás, ¿no? Porque Jonás también, siendo judío, Dios le envió a Nínive, a la capital de los asirios, ¿no? O sea que Dios nos está enviando a lugares que a lo mejor nosotros jamás imaginaríamos que un día estaríamos allí, ¿no? Aquí estoy yo de Brasil, en España, ¿no? Y predicando aquí en Algeciras. Y es algo que Dios nos envía, ¿no? Y cuando Dios nos envía, tenemos que estar como Samuel, ¿no? Diciendo, heme aquí, ¿no? Las 4 veces. Ya, me quedamos con 3 porque 3 fue a hablar con Elí, ¿no? Más, la verdad fueron 4. Las 4 veces que Dios llamó a Samuel, Samuel se levantó y dijo, heme aquí, tu siervo te oye, ¿no? Y sería maravilloso si nosotros como cristianos estuviéramos con esa disposición, ¿no? De decir, heme aquí, tu siervo, tu sierva
te oye, ¿no? ¿Qué quieres que yo haga? Bueno, Amós empezó bien. ¿Por qué digo que Amós empezó bien? Porque si hemos leído Amós, vemos de que él empieza hablando de la destrucción de los pueblos paganos, de los pueblos de alrededor, Edom, Moab, los filisteos, ¿no? Entonces, claro, cuando los israelitas escucharon esa profecía, dijeron, oh, este de los nuestros, ¿no? Porque empezó hablando de la destrucción de los pueblos enemigos de Israel. Pero cuando Amós empezó a hablar también de Israel, que Israel iba a ser destruida, iba a ser invadida, pues ya les cambió la cara, ¿no? Y eso pasa con nosotros también, ¿no? Cuando alguien nos habla de cosas buenas, de cosas bonitas, de cosas agradables, pues obviamente nuestros oídos están atentos, ¿no? Están que cintilan. Pero cuando alguien nos habla una verdad, cuando alguien nos habla algo que nos toca aquí, por algún pecado que estemos cometiendo, por alguna cosa que hemos hecho, ¿no? La verdad que nos cuesta oír, nos cuesta decir, tienen razón, ¿no? Pero ahí estaba esa lucha entre Amós y el pueblo de Israel, cuando Amós dijo, es que vosotros vais a perecer también. ¿Por qué? Porque estáis yendo por el mal camino, porque habéis abandonado a Dios. Y eso, la verdad que no les gustó mucho. Pero en medio de ese discurso de Amós, encontramos aquí en el capítulo 5 algo maravilloso y que habla justamente de la misericordia de Dios. Dice, buscad lo bueno y no lo malo para que viváis. Dios es un Dios paciente y con gran longanimidad, pero es un Dios celoso también. Y Él no le gusta que estemos adorando a Él y a otra cosa, lo que sea, dinero, posesiones. Él quiere que tengamos nuestro amor solo para Él. Jesús nos enseña eso, ¿no? Cuando dice que no se puede agradar dos dioses, dos señores. No podemos agradar a Dios y al mundo, solo podemos agradar a uno. ¿Por qué? Porque es imposible agradar a los dos. Solo podemos agradar a uno. Y tenemos que escoger si queremos agradar al mundo o si queremos agradar a Dios. Claro, agradar al mundo muchas veces puede nos parecer más fácil, ¿no? Pero ni siempre el fácil es lo mejor camino, ¿no? A veces los atajos llevan por caminos más peligrosos y difíciles que ir por el camino largo, ¿no? Lo cierto es que Dios esperó muchos años, porque entre Amós y la invasión de los asirios tardó bastante tiempo, pero no, los israelitas no cambiaban, no dejaban de adorar a los falsos dioses. Y eso es lo que Dios quiere del mundo, ¿no? Quiere que el mundo cambie. Y si el mundo cambia, nosotros sabemos, porque hemos sido conocedores de eso, hay una gran recompensa. Y la recompensa, dice aquí el Señor en el versículo 14, para que viváis. Para que viváis. La recompensa es la vida. Pero no solo esa vida terrenal, esa vida
que tenemos aquí, que muchos pueden quejarse, ¿no? Porque están angustiados, porque están enfermos, porque eso, porque aquello. No, Dios está hablando de algo mucho más allá de esta vida terrenal, de esta vida de angustias, de dolores. Está hablando de la vida espiritual y está hablando de la vida eterna. Y esta vida espiritual, essa vida eterna serão maravillosas. Dios promete cosas estupendas. La cuestión aquí es, ¿quieres eso o quieres seguir en tu mediocre vida? Y digo mediocre porque si aspiramos solamente la vida terrenal y no aspiramos vivir con Dios, vivir eternamente, es algo mediocre. Es algo mediocre. Tenemos que aspirar esta vida eterna. Y eso es la pregunta que yo hago, ¿no? ¿Cómo yo quiero pasar el resto de mi vida? ¿Cómo yo quiero pasar el resto de mi vida? Quejándome, teniendo dolores, angustiado, preocupado si mañana voy a tener dinero en la cuenta para pagar las deudas. A lo mejor hay alguien aquí que no necesita preocuparse disso, tiene un colchón y vive tranquilamente, ¿no? Ojalá, pero mismo así, ¿qué quiero yo para mi vida? Y les digo que he tenido un momento de mi vida muy difícil, que no tenía trabajo, la cosa no andaba bien y muchas veces me preocupaba cómo voy a afrontarme a las deudas, a poner comida en la mesa para mis hijos. Pero una cosa yo tenía claro: Dios estaba conmigo y eso me daba paz. Y eso me daba paz. Y eso es lo que tenemos que tener claro en nuestras vidas, que Dios está con nosotros y nos da paz y nos da tranquilidad, porque Él nos va a enseñar cuál es el camino, cuál es la manera para poder afrontarnos a las dificultades. Él prometió, es una promesa de Dios, de que Él va a cubrir todas nuestras necesidades. Y yo soy un ejemplo claro de eso, porque aun cuando pasé esa dificultad en mi vida, no faltó nada. Pude pagar todas las deudas de la hipoteca, agua, luz y todo eso. Siempre el Señor suplió las necesidades para mi familia. Y eso es lo que Él quiere de nosotros, que busquemos lo bueno, que busquemos lo bueno. Y cuando Él pide que busquemos lo bueno, una de las cosas que Él desea es que nos arrepentamos, que nos volvemos a Él, que es el Dios vivo y verdadero. Dios quiere, hermanos, una fe genuina. Cuando Jesús habló con Nicodemos, Él habló de que es necesario nacer de nuevo. Y necesitamos eso. Yo me imagino que todos aquí presentes, todos, han pasado ya por esa experiencia de nacer de nuevo. Y eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Jesús quiere de nosotros, que nazcamos de nuevo, nacer en espíritu y en verdad. Yo pienso que vivir en Samaria en aquella época no es nada distinto de lo de hoy, de nuestra vida ahora. Los israelitas tenían una mentalidad muy parecida con las personas de hoy en día.
Tú puedes, por ejemplo, argumentar con un pecador, mostrarle su terrible condición, lo que está haciendo en su vida, apartado de Dios, apartado de Jesús. No solo en su vida, también a sus seres queridos. Por ejemplo, alguien que vive en la droga, es alcohólico, ¿no? Pues está también perjudicando a sus seres queridos, no solo a sí mismo. Bueno, pero todas esas palabras que decimos a esa persona pueden llegar a no servir para nada. ¿Por qué? Porque tapa sus oídos, cierra su corazón para Dios. Y eso fue lo que hizo el pueblo de Israel. No quiso escuchar a Amós. Cerró sus oídos, cerró su corazón para Dios. Y Amós lo tenía crudo. Pero importante, no dejó de anunciar las palabras, las predicaciones que Dios ponía en su boca. Y eso es nuestra misión hoy en día. Eso es lo que Jesús quiere que hagamos. Que no dejemos de anunciar las buenas nuevas de salvación. Que no dejemos de predicar la palabra de Dios. Es difícil. Jesús nunca dijo que iba a ser fácil. Todo lo contrario, en Juan, Él dice muy claramente que vamos a ser perseguidos, que vamos a sufrir, que vamos a pasar por calamidades, pero que no desanimemos, que sigamos firmes en el anunciar las buenas nuevas de salvación. Pablo escribió a Timoteo: porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más de lo que Dios. Qué lista más larga, ¿no? Qué horror. Pero mira lo que dice Pablo después: tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y Pablo recomienda a Timoteo: a estos evita, a estos evita. Por lo tanto, hermanos, cuando encontremos personas así que dicen: entonces, que yo soy bueno, yo no hago nada malo, pues a estos mejor evitarnos, porque son amadores de sí mismos, ¿no? Y no tienen deseo de conocer y de aproximarse a la palabra del Señor. Según las palabras de Amós al pueblo de Israel, Dios ya había dictado una sentencia al reino del norte. Pero Dios es misericordioso. Y mismo que había ya dictado esa sentencia al pueblo del norte, porque ya había dicho que iban a ser llevados como esclavos, como cautivos a Babilonia, Dios extiende una mano de misericordia, una mano de amor, de gracia al pueblo de Israel. Y quiere, a través de esas palabras que hemos leído en el 14 y el 15 de Amós, quiere que el pueblo de Israel regrese a su seno. Hermanos y hermanas, la esperanza del profeta era que el pueblo de Israel se arrepintiera y regresara a Dios.
Ha habido casos como el rey Acab, que no sé si conocen, el rey Acab era uno de los reyes más malos, malísimos y vamos, el peor del peor que hubo en el reino del norte, en el reino de Israel. Pero tuvo un momento en que el rey Acab se arrepintió, tiró cenizas sobre sí, se rompió sus vestiduras con modo de arrepentimiento. ¿Y qué ha hecho Dios? Pues derramó su misericordia sobre Acab. Tuvo misericordia de Acab. Aunque fuera el rey más malo, malísimo de todos, Dios derramó su misericordia sobre él. ¿No va a hacer Dios con nosotros lo mismo? Claro que sí. Claro que sí. El profeta Elías fue testigo de este amor, de esa misericordia de Dios, que aún muchas veces somos viles, pero si nos arrepentimos, Dios nos vuelve a abrazar como la gallina que abraza sus polluelos y llena de amor, de calor, de ternura. Amós resuena aún en los días de hoy, porque muchas veces pensamos, no, esos pequeños profetas ahí del Antiguo Testamento ya no tienen nada que decir, ¿no? Pero no, Amós resuena aún en los días de hoy, buscando personas que desean cambiar sus vidas, personas que desean buscar lo bueno y apartarse del mal. Amar sobre todas las cosas a Dios, porque este es el primer mandamiento, ¿no? Hacer justicia, amando también a su prójimo como a sí mismo. Amós, hermanos, hermanas, pone delante de nosotros palabras de bien, porque Dios quiere extender su gracia hacia toda la humanidad. Jesús no murió por unos pocos. Jesús murió por toda la humanidad. Juan 3:16, ¿no? Por tal manera amó Dios al mundo. No dice a unos pocos, dice al mundo. Por lo tanto, Dios quiere que la humanidad entera sea salva. Pero Él sabe que hay muchos ahí fuera que tienen sus corazones duros como, ya ni es como roca, es como acero. Como yo soy un poco friki, ¿no?, de los cómics, yo diría de adamantio. No sé si sabe qué es adamantio, ¿no? Que mire, él sabe que es adamantio. Es un acero, es más fuerte que el acero, ¿no? Pues así es, hay gente que tiene el corazón duro como el adamantio, como el acero. Pero Dios mismo así desea que el pueblo, que la nación, que la humanidad sea salva, se regrese a Él, regrese a sus brazos. Dios quiere borrar todos nuestros pecados. Él quiere darnos una nueva esperanza. Y eso explica el profeta Amós al pueblo de Israel. Pero era un pueblo de dura cerviz. Y era un pueblo que no quería saber nada de Dios, lamentablemente. El pueblo, hermanos, seguía su camino de maldad, aun cuando Amós dijo que vendría juicio sobre ellos. Han hecho oídos sordos y han preferido hacer el mal y abandonar a Dios. Han preferido dar las espaldas a Dios, a su palabra, a Jesús, que se ofreció en la cruz
por remisión de nuestros pecados. Pero ahora nos toca a nosotros. Si hemos decidido hacer el bueno, si hemos decidido dejar nuestra vida pecaminosa de un lado y seguir a Cristo, nos toca a nosotros llevar esta esperanza a los demás. Así como Amós llevó esa esperanza al pueblo de Israel, siendo judío, nos toca a nosotros, siendo embajadores de Cristo. Ya no pertenecemos a este mundo, pero vivimos en él y por lo tanto tenemos que llevar como mensajeros de Cristo, como sus embajadores, el mensaje de esperanza al mundo. Esto es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Él quiere que nosotros sigamos ese camino de arrepentimiento, de vida y de misericordia. Proverbios dice, y termino con eso, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Y ese sea nuestro temor al Señor, aborrecer el mal cada día de nuestras vidas. Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque tú nos llamaste para que seamos buenos. No buenos como el mundo lo define, como el mundo lo piensa, sino porque hemos decidido seguirte a ti. Hemos decidido abrazar nuestra fe a nuestro Señor Jesucristo, a creer que Él murió en la cruz para la remisión de nuestros pecados, para que fuéramos perdonados y para que pudiéramos estar ahora reconciliados contigo, Padre. Gracias te damos por eso. Y ayúdanos a llevar esa esperanza a más personas, que más personas puedan venir a tu casa, venir hacia ti, venir a este maravilloso reino que es el que tú has preparado para nosotros. En nombre de Jesús, amén. Amén.